Bendiciones a todos, queridos hermanos y amigos. Es un gusto poder dirigirme a ustedes hoy en este día a través de este estudio. Quiero recordarles de que hace 2 días atrás estuve dando el primer estudio acerca sobre los últimos días de la iglesia. Y voy a continuar este día hablando sobre 2 temas muy importantes, y es acerca de la resurrección de los creyentes, la resurrección de los hijos de Dios. ¿Cuál es lo que nos presenta la palabra del Señor, el programa de la resurrección, como la Biblia lo presenta? La Biblia presenta este tema como un tema principal en la profecía. Tocante a la resurrección de los creyentes, hay una escritura muy clara en cuanto al orden de ella, y se los voy a leer en 1 Corintios 15, 42 al 50. Dice así: así también en la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Así también está escrito: fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente; el postrer Adán, espíritu vivificante. Está hablando de Adán, el primer hombre que Dios creó, y de Cristo, el segundo Adán. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. Está hablando, primero fue Adán en la humanidad y después fue Cristo como un hombre humano pero espiritual a la vez. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Por eso le llama espiritual, porque proviene del cielo y es Dios mismo. Dice: ¿cuál el terrenal? Tales también los terrenales. ¿Y cuál el celestial? Tales también los celestiales. Está hablando de una nueva creación, ¿verdad? Nuevos hombres. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial cuando seremos semejantes a Jesús. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Entonces está hablando acerca de cómo resucitarán. En 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13 al 18 dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los que no tienen esperanza. Está hablando a los cristianos que tenemos esperanza en la resurrección. Porque si sabemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. ¿Ok? Está hablando a los que murieron. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que hayamos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Es el orden que da. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor, junto con Él. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. En estos contextos, hermanos, encontramos que se tocará la trompeta de Dios, la cual será la señal para que se levanten los cuerpos de los santos redimidos, y los llamará para encontrarse con el Señor en el aire.
Esta trompeta de Dios es designada en la primera cita que leí, capítulo 15 de Corintios 52, como la final trompeta. Se los voy a leer desde el 51 y 52. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Está hablando de la transformación después de la resurrección. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, noten lo que dice, a la final trompeta, dice, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Pablo esperaba la venida del Señor en su tiempo, por eso hablaba él, nosotros seremos transformados, los que hayamos quedado vivos seremos transformados. Está hablando la resurrección, el orden. Ahora, otro tema muy importante que nos habla la palabra es acerca del traslado de los santos vivos. Ya lo leímos ahorita, pero en cuanto a este tema hay una revelación en la Biblia sobre la verdad de que los santos que vivan o que estén viviendo cuando el Señor venga por su iglesia, ellos serán transformados y trasladados al cielo sin experimentar la muerte y la resurrección. Cristo dio esto a entender exactamente cuando Él dijo, y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Juan 11:26 dijo eso a las hermanas de Lázaro. Entonces las dos resurrecciones y dos revelaciones más detalladas están en los pasajes antes mencionados. Ya les leí 1 Corintios 15, el 51 dice, aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. O sea, no todos van a morir, está diciendo Pablo, pero aquellos cuando Cristo venga estén vivos, sean hijos de Dios, sean creyentes, ellos serán transformados. Sus cuerpos no morirán, no experimentarán la muerte ni la resurrección, sino que será una transformación instantánea espiritual. El primero dice que un secreto de Dios es revelado a nosotros. Cuando escribe el apóstol, no todos dormiremos. Esto es algo que él está revelando a los corintios y nos lo revela a la iglesia de todos los tiempos. Y el segundo dice, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Una línea de profecía tocante a la resurrección y al traslado de los santos comienza en Juan 5:25 al 29. Y yo quiero leerles esta escritura. Dice, Jesús está hablando a los discípulos y está hablando a los judíos. De cierto os digo, o en verdad os digo, viene la hora y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, la voz de Él, la trompeta. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Está hablando él acerca de esto. De aquí comienza el traslado, la resurrección, el programa de la resurrección. Juan 14, 1 al 3 dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Entonces está hablando él acerca de esta verdad, de esta realidad. Entonces comienza él hablándonos esta escritura, hablándonos la palabra de Dios.
Termina con otros pasajes más. En el Apocalipsis él concluye sobre las resurrecciones, pero antes de él presenta en las diferentes cartas a los romanos, él les presenta esta palabra en Romanos 8, 19 al 23, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios, dice, el aguardar o el esperar que se realice la obra que Dios va a hacer en los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud y corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. La creación entera será redimida a la imagen, a la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora, dice él. Y no solo ella, sino también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Se está refiriendo a la resurrección. 1 Corintios 1:8, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo, o sea, en el día de su venida, se está refiriendo el apóstol. Okay. En 1 Corintios 15, 20 al 28 dice, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Le está hablando el orden de las resurrecciones. Primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, está hablando de Adán, también por un hombre la resurrección de los muertos, por Cristo. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Note bien lo que él presenta, el orden. Cristo, las primicias. ¿Ok? Luego los que son de Cristo en su venida. O sea, Cristo el primero que resucitó, ¿verdad? Y ascendió a los cielos. Luego los que son de él, los redimidos en su venida. Luego el fin, cuando entregue el reino de Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es que él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Está hablando de la resurrección, destruirá el poder de la muerte, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetas a él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a todas las cosas, para que Dios sea en todo, todo en todos. ¿Ok? Entonces nos está hablando la palabra de Dios acerca de esta realidad importante. Segunda de Corintios 5, del 1 al 9 dice, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, está hablando del cuerpo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Está hablando de ese cuerpo glorificado. Pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Porque asimismo los que estamos en este tabernáculo, en este cuerpo, gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida espiritual, la vida después de resurrección. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, porque por la fe andamos, no por vista. Pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Por tanto, procuramos también
o ausentes o presentes, serle agradables. Eso es lo que él está diciendo. Filipenses 3:20 al 21, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Está hablando acerca de eso, de esa realidad, de esa verdad del Señor, que nos dice a nosotros. Y la Escritura sigue hablándonos más en 1 Tesalonicenses 4, 13 al 18. Voy a volver a leerles. Dice así: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo tanto, os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que ya hemos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron o a los que murieron en Cristo. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que hayamos los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para así recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. La última cita quiero leerles, Hebreos 9:28. Dice: así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Está hablando tanto los que han muerto en él y los que estén vivos en ese tiempo de su venida. Hermanos, es muy importante entender estas son el programa que Dios ha establecido para el último tiempo de la iglesia. Estamos hablando de que la venida del Señor puede suceder en cualquier momento. Puede ser hoy, puede ser mañana, puede ser este año, puede ser el próximo año. Dios sabe cuándo. Las señales las estamos viendo que se están cumpliendo al pie de la letra, al pie de la Escritura. Pero es importante entender, Dios tiene propósitos, Dios tiene planes para la vida de cada uno de nosotros, y debemos de esperar en Él. Nuestros ojos están puestos en Él, nuestra confianza está puesta en Él, nuestra seguridad está en Él. Él resucitó de los muertos, es un hecho histórico, es un hecho que conlleva muchos testigos. Más de 500, cuando Él ascendió a los cielos, fueron testigos de su ascendencia al cielo, de su ascensión hacia el cielo, de donde Él había descendido. Entonces necesitamos entender estos programas de la Escritura, hermanos, así que estemos preparados para sea su venida, o sea que Él nos lleve. Amén. Todo el tiempo estar preparados. Que Dios les bendiga. Fue un gusto poder dirigirme a ustedes. Bendiciones a todos. Dios les bendiga. Bye bye.